no son tan buenas a grabar. So, yo voy a ponerme el cronómetro a 30 minutos y vamos a ver si alcanzo a hacerlo en 30 minutos. Ok. So, y aunque está grabado, por favor, hacen pregunta porque tengo que... So, ¿usted tiene claro el principio del diccionario de un lado? ¿O no? Yo sí, por lo menos. ¿Sí? ¿Y han visto ya los árboles de búsqueda binaria? Sí. Sí. Y vamos a ver los árboles de búsqueda en general. También ha visto búsqueda binaria. Sí. Y secuencial. Y doblada en una tarea. ¿O están viendo eso ahora? So, ya tiene un poco los átomos, las soluciones básicas a un problema que es el problema esencial del diccionario. Queremos poder buscar en un diccionario como si era un diccionario de papel con la lista de palabras y todo eso y en poco tiempo. Pero ahora que somos en el computador, lo que queremos es que sea dinámico. So, podemos insertar y borrar. So, con eso ya tienen todo el vocabulario para definir un problema. Queremos un diccionario donde podemos buscar, insertar, borrar y en buen tiempo. Eso es claro, ¿sí? La BA tiene el vocabulario. Y con una búsqueda binaria, están en un arreglo ordenado en general, están buscando un tiempo relativamente bueno, logaritmo n, y podemos mostrar que en el peor caso es optimal, pero insertar y borrar puede tomar tiempo lineal, porque insertar y mantener el arreglo ordenado toma tiempo. En una lista enlazada, peor, no podemos realmente hacer búsqueda binaria, vamos a ver la skip list después que permite un poco eso, pero permite de insertar y borrar muy rápidamente, pero buscar en tiempo lineal. Y el árbol de búsqueda binario permite un poco de simular la búsqueda binaria y la lista enlazada, porque una vez que encontramos un elemento, podemos borrar relativamente fácilmente. Y para buscar, comparamos con un elemento e eliminamos toda una parte del espacio de búsqueda. Si el elemento está más grande que el valor a la raíz, podemos ignorar todo el sobreárbol a la izquierda. Pero en el peor caso, el árbol de búsqueda, todo está a la derecha o todo está a la izquierda o es una lista enlazada en el final, en el peor caso. En el peor caso, el árbol no está balanceado. So, la pregunta esencial es cómo balancear, cómo equilibrar, y no solamente el árbol, cómo balancear la búsqueda. En la búsqueda binaria lo hacemos de manera optimal. Dividimos por 2 a cada comparación. Pero como es un arreglo ordenado, mantener una estructura como eso para poder dividir por 2 es muy costoso. Hay una manera de dividir, si no exactamente por 2, pero por un factor constante, y de poder insertar y borrar en buen tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer por 3 semanas y con varias soluciones. Y lo que hay que entender es este problema es la constante que tenemos y vamos a hacer cosas que son mucho más complicadas que la búsqueda binaria, que el árbol de búsqueda, que la lista enlazada, pero solamente para tener eso, para balancear la búsqueda. Y el objetivo en O de 1, en una cantidad constante de comparación, dividir el espacio de búsqueda por una constante. Y no necesariamente la misma. ¿Están ok con el O de 1 para simbolizar una constante? Yo puedo poner K1 y K2 si quieren, pero eso evita de introducir una variable que no está necesaria. ¿Es claro eso? Ese es el problema. Todo bien. Y Sí. yo voy a
hacer un resumen de las 3 próximas semanas y después pueden no venir a 3 semanas de clase o vienen para tener los detalles técnicos. Pero hay muchas maneras de hacerlo y cada uno tiene su ventaja, su inconveniente y por eso no hay una estructura que está mejor que todas las otras. Hay estructuras que son más apropiadas para algunos contextos, algunas aplicaciones, que sea en memoria externa, que sea cuando hay muchos errores en el input, mucho error en la comparación, mucha aleatoriedad en el input y cosas como eso. Soluciones a grande rasgo. La primera es árbol. Un árbol aleatorizado. Es una observación muy, muy básica, es que cuando se inserta en un árbol de búsqueda binaria, para construir el árbol que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo alineado en una lista enlazada, que es el peor para la búsqueda, porque después si hay que buscar n todo el tiempo, va a tomar mucho tiempo. Y el input tiene que ser en el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tomamos un orden al azar, tenemos una altura en promedio de orden log n en el árbol. Eso significa que el tiempo de búsqueda es orden log n y que el tiempo de borrar y de insertar es también orden de log n. Es la primera manera, simular o obtener un input o de log n para todo. Y yo no voy a precisar cada vez las operaciones. El objetivo es que podemos tener la misma cantidad de búsqueda, inserción y borrar o deleción y que el tiempo por operación sea orden de log n. Porque ya tenemos solución donde podemos tener insertar en tiempo log n, pero, insertar en tiempo constante, pero buscar en tiempo lineal, o buscar en tiempo log n e insertar en tiempo lineal. Ahora el objetivo es de tener O de log n para todo. Árbol autorizado, hay dos soluciones. Hay una que está en la apunte que es trip. Hay una que va a ser un poco en la tarea, van a ver un poco, es muy simple. Es de poner el input en orden aleatorio, o si el input no es en orden aleatorio, de simular, de tener el árbol de manera que sea como si era en orden aleatorio. Se va a introducir a la raíz con una probabilidad y después ir a la izquierda o derecha e introducir a la raíz de eso con una probabilidad y basta. Y es relativamente simple, por eso no tomamos mucho tiempo sobre eso. Yo voy a cambiar de página. Eso es, yo voy rápido, pero entienden que algo aleatorio puede resolver un poco el problema. Sí, sí, se entiende. Porque va a tener un árbol de altura log n. Yo puse log n es el tiempo, es todo eso. Un árbol a la autoridad. El segundo ramo, yo voy a poner grande 1. Ok, grande 1 y 1 acá. El segundo ramo es un árbol balanceado. El árbol balanceado, típicamente hay otros, pero típicamente el que vemos en el curso es un AVL. Y la idea es que vamos a insertar en un árbol hasta que llegamos a un punto donde hay un desequilibrio demasiado grande. Aquí tenemos un árbol donde hay alguna búsqueda que toman 3 comparaciones y algunas solamente 1. Son más que 2 veces, el peor caso es más que 2 veces 1. Rebalanceamos para tener un factor más razonable. No podemos tener siempre el mismo tiempo. Y si nos forzamos a tener el mismo tiempo adentro de un término adicional, va a costar demasiado. Pero el grande resultado, y lo que veremos después, es cómo hacerlo en tiempo logaritmo de n, de rebalancear y de obtener que max height es inferior a 2 veces min height.
So, es un árbol binario, pero lo rebalanceamos y nos aseguramos que nunca el peor caso es más que 2 veces el inferior igual, para ser estricto, que el mejor caso. Y eso sin probar mucho más que eso, solamente buscando eso, O de log n para inserción y reequilibrando, para borrar y reequilibrando, y para buscar que no cambie la estructura. ¿Ok? ¿Sí? Yo lo voy a poner en verde porque es el nombre, es una definición. Y más, eso es el básico y se ve en 1 hora, se puede ver de verdad, se ve idealmente en 1 hora y media y en Canadá lo enseñaba en 3 horas. Y ahora tenemos que enseñarlo en 1 hora. Por eso hay que leer las apuntes avant. Pero el otro que está más avanzado aún y que tiene más avantaje aún es un splay tree que vamos a ver más en el futuro, que también reequilibra el árbol, pero para optimizar en que los elementos más frecuentes sean más altos en el árbol. La altura puede ser un poco mala, pero en promedio la altura va a ser buena. Es binario. En promedio. Sobre la distribución de búsqueda y cosas como eso. El splay tree va a reequilibrar el árbol, no solamente cuando se inserta y cuando se borra elementos, pero cuando se busca en el árbol. Y así los valores que son búsqueda el más frecuente van a ser más cerca de la raíz y van a tener menos costo. Pero todavía es un árbol balanceado. ¿Ok? ¿Eso queda claro? Había poner cosas al azar, simular algo de azar. Hay balancear el árbol binario. Y queda una tercera familia que es importante, muy importante, que es la que tuvo el más éxito en práctico. Yo guardé para el final, si me queda tiempo, la solución inteligente, pero que no tuvieron tiempo. Hay que relajar. Hay algo que nos gustaría. El hip, el árbol en forma de hip, ¿se acuerdan un poco de la forma del hip? Si podíamos tener un árbol de búsqueda en forma de hip, sería una búsqueda binaria cada vez que cruzamos el árbol. Sería en tiempo exactamente el logaritmo de n, no orden log n. ¿Sí? Y sería bacán si lo podíamos insertar y borrar en tiempo logaritmo n como hicimos en el heap, pero el heap no está ordenando las cosas, es un orden muy parcial y todo eso. Pero eso se llama un árbol perfecto o casi perfecto. En español es CASI. No es un árbol balanceado, es un árbol perfectamente balanceado. Típicamente, eso. ¿Sí? Hip-shaped. Eso era hip-shaped. Para los árboles casi perfectos nos vamos a autorizar porque un árbol que tiene todas las horas al mismo nivel tiene exactamente 2 a la n menos 1 elementos y queremos poder representar un conjunto, un diccionario que la cantidad de elementos no es necesariamente un poder de 2. Pero vamos a decir que, ok, todas esas horas son al max, nos gustaría que todas esas horas sean al mismo nivel. ¿Cómo podemos lograr eso? Hay que relajar algo. En los AVL Splay Tree relajamos el equilibrio. Vamos a autorizar los nodos a ser más que binario, a tener más que 2 hijos. Pero vamos a asegurarnos que todas las horas están al mismo nivel. Puedo poner de otra color. Los cuadrados son las horas. Y son básicamente la conclusión de la búsqueda y donde se pone toda la información. Y la magia de esta solución, ok, no va a tener espacio para dibujar todo, es que, ok, relajamos, no es binario, vamos a tener más que una comparación en cada nodo interno, pero la magia es que nos preguntamos de cuánto hay que relajar. Y la magia es que hay que relajar solamente de 1. Vamos a tener nodos binario y nodos ternario. Solamente. Esos son los árboles 2, 3.
de nuevo lo debería poner en verde. So, no son árbol binario de búsqueda más. Son, me voy a hacer un poco de espacio. Son árboles que tienen a veces 2 hijos y a veces 3. Pero ahora todavía son árbol de búsqueda. So, hay algo que me gustaría que adivinan o que deducen. ¿Cuánto comparación yo va a tener que hacer para poder buscar en un árbol ternario? En un árbol binario tenía una llave. Típicamente aquí yo tendría 3. Y cuando llego a este nodo, yo comparo lo que yo busco con 3. Si es más pequeño, yo voy a la izquierda. Si es más grande, voy a la derecha. La valor 3 es como la valor con cual yo comparo en la búsqueda binaria. Divide en 2 partes, igual o no, depende, pero me permite de eliminar una parte del espacio de búsqueda. Ahora, a la raíz del árbol que dibujé, tengo 3 partes, 3 sobre árbol. ¿Cuánto llaves tengo, cuánto comparación tengo que hacer para decidir en cuál parte buscar mi llave? Todavía yo voy a tener que lo que está en el sobreárbol a la izquierda está más pequeño que lo que es el sobreárbol al centro, que es más pequeño que lo que hay en el sobreárbol a la derecha. So, ¿cuándo llave tengo que tener acá? ¿Alguien? ¿En el chat o en el audio? En audio porque está en la grabación. Magda dice que no. O sea, no se me ocurre todavía. Mira, si tenemos... yo no lo grabo ahora. Eduardo, ¿alguna idea? No sé si entiendo bien la pregunta. So, digamos que tenemos nodos acá. Tenemos un sobreárbol que tiene valor más pequeño que 3 y más grande que 3, pero todos son más pequeños que 7, ¿sí? Sí. Tenemos un árbol que tiene valor más pequeño que 7 y más grande que 7, pero todos más pequeños que 23 y más grande que 3, ¿sí? Y el árbol con la raíz 23, hay valor que van a ser más chica que 23 y valor que van a ser más grande que 23, pero todas más grande que 7, ¿sí? So, son 3 rangos de valores. So, quizás si invento valor, quizás aquí es 1 y aquí es 4. Aquí es 5 y aquí es 8. Y aquí es 20 y aquí es 25. ¿Sí? So, tengo acá el rango de valor 1, 3, 4. Acá tengo el rango 5, 7, 8, pero es arbitrario, ¿eh? Somos de acuerdo. 20, 23, 35. Y cuando está ahí en la raíz, yo tengo que decidir. Yo voy a buscar en el paquete 1, 3, 4, en el paquete 5, 7, 8 o en el paquete 20, 23, 35. ¿Cuánto comparación yo debería hacer para poder decidir eso? Idealmente debería tener un elemento que separa los dos primeros paquetes. Por ejemplo, no sé, 5. Vamos a poner un 6 aquí para simplificarlo. Después yo puedo explicar más la diferencia. So, paquete 1, 3, 4, paquete 6, 7, 8. Idealmente aquí, si yo comparo con 5, si es más chico, yo voy a la izquierda. Si es más grande, pucha, todavía no sé en cuál árbol yo voy. ¿Pueden ayudarme? Debería ser un valor como que esté en el rango del centro, ¿o no? O un valor que separa los dos rangos. Lo que necesitamos es separar. En la búsqueda binaria, elijamos el elemento a la mitad y con una comparación separamos si el elemento está a la izquierda o a la derecha. En un árbol de búsqueda, de búsqueda binaria, tomamos el elemento a la raíz, lo comparamos y sabemos si tenemos que ir al sobreárbol a la izquierda o derecha. En nodo ternario, hay 3 paquetes. So, un elemento quizás elegí mal, quizás 5 era el malo, pero al mismo 5 no es suficiente para saber dónde ir. Y hint, no es que elegí mal, es que cualquier elemento, si tengo un solo elemento, puede dividir solamente por 2, no por 3. ¿Sí?
So, por ejemplo, aquí me sirve si yo pongo 7 y que yo comparo el elemento X que yo voy a buscar para ver si está en el árbol o no. Si lo comparo con 5, yo sé que no está en el árbol, lo comparo con 7. ¿Es suficiente o no? No, porque igual tendría que entrar como al paquete del medio. Sí, porque puede ser, yo voy a entrar al medio y lo voy a encontrar, pero por definición podría ser también, podría ser otro elemento allá. Si tengo 70, ¿sirve o no? No, si comparo con 70 no tengo información si tengo que buscar en el árbol enraizado en VT 3 o 7. Ujú. Necesito algo que separa. So, aquí el 5 separaba estas dos. Necesito algo que va a separar estos dos rangos. Necesito un valor entre 8 y Ya, ya. 20, simplificando un poco. So, por ejemplo, 15. 15, 9, hay mucha valor entre 8 y 20. No me sugirieron ninguna. Ok, 15 entonces o 9. 15. Y tengo que sacar eso. ¿Entienden? So, después, la valor no la vamos a elegir nosotras. Vamos a hacer una estructura de datos que usa la valor que recibe y que adentro de esa valor va a elegir la valor que separan bien y ponerla al update cuando hay más elementos que viene. Pero la magia del árbol 2-3 es que a solamente tener nodo binario o ternario, aquí es solamente por el espacio, yo puse solamente nodo binario después de la raíz, pero a cada nivel puede ser un nodo binario, un nodo ternario. Podemos tener todas las hojas al mismo nivel y significa que en cada nodo yo hago una o dos comparación y en cada camino yo hago el mínimo y el máximo solamente un factor 2. Si yo voy de la raíz a una hoja, o yo tengo puro nodo binario y yo hice h, que es la altura del árbol comparación, o yo tengo puro, al otro extremo tengo puro nodo ternario y hice 2h comparación. Pero de nuevo, el, el costo máximo de la búsqueda es menos que 2 veces el costo mínimo de una búsqueda. Y eso me da una altura de al máximo orden log n. Y lo que hay que ver en la sesión activa, en las apuntes, es cómo hacer para mantener esta propiedad de árbol 2-3. So, hay muchos otros, hay árbol red black y cosas como eso. Lo que enseñamos son los árboles 2-3 y son los útiles, pero una razón por cual son muy importantes son los B árboles, que es una generalización donde no vamos a tener nodos que son solamente binario o ternario, nos vamos a autorizarnos a tener árboles, nodos enormes. Básicamente del tamaño de una página de intercambio entre el disco duro y la memoria principal. Y cuando la coda va en el disco duro, ustedes con su computador probablemente lo experimentaron, se pone mucho más lento. Buscar la coda en memoria es rápido, buscar en el disco duro es difícil. Se puede aplicar la misma cosa cuando se va a buscar en Internet. Si hay que buscar datos en Internet que no están local en el computador, se demora más. Cuando ven una película en YouTube, se demora. So, cuando vamos a hablar de memoria externa, vamos a revisitar el concepto de árbol 2-3 y vamos a tener nodos con 256 valores, porque es lo que cae, por ejemplo, en una página. Y entonces 257 sobre árbol, cada uno. Y la búsqueda adentro de estos 256 elementos lo hacemos por búsqueda binaria y todo eso, pero es todo en local. Y después, una vez que elijamos en cuál sobre árbol, vamos a pagar un costo a memoria externa, que es muy costoso, pero logramos a minimizar eso. Y eso nos va a dar una complejidad que noto acá solamente para anunciarlo. Logaritmo base capital B de n, donde B es el tamaño de una página de memoria externa, los bloques en cual se consigue memoria del exterior.
Pero al principio hay detalles que hay que ver cada vez. Pero los principios son siempre árboles casi perfectos y la técnica son muy similares. So, eso es una familia, los árboles casi perfectos, que vamos a ver en dos sesiones, una sobre árbol 2-3, uno sobre B árboles, con técnicas similares, pero apropiadas. Los árboles 2-3 no optimizan bien la memoria. La otra familia son los árboles balanceados, los AVL y los play trees, que optimizan un poco casos de uso distinto, pero que son basados en técnica muy similar con rotación adentro de los árboles y todo eso. Y yo vuelvo a mi primer ejemplo, que los árboles aleatorizados era una buena idea, era simple, pero en un momento alguien, un eléctrico, yo olvidé su nombre, vergüenza. Cuando yo preparo la clase sobre ese tema, yo tengo el nombre en memoria. Pero Iván propuso algo que se llama skip list. Y era muy orgulloso y su papel está muy bien escrito, con una muy buena análisis matemática. Patricio Poblete escribió un artículo más tarde analizando los skip lists más en detalle, bien profundo. Y básicamente una skip list, la idea es genial, muy simple. Es una lista enlazada que ustedes ya conocen, pero donde se puede hacer algo similar a una búsqueda binaria. So, la lista enlazada lo tienen claro, puede insertar en tiempo constante, borrar en tiempo constante, muy práctico, pero buscar va ir al elemento a la mitad, hay que cruzar n sobre 2 link. So, la idea de la skip list, de nuevo hay detalles, yo doy solamente la intuición, es que vamos a dar un resumen de la lista. Vamos a tomar un elemento cada 2. Y adentro de estos, vamos a tomar un elemento cada 4 de la lista original. Y vamos a tener una lista a cada nivel. ¿Ok? So, eso permite hacer búsqueda binaria y el costo sorprendentemente no es tan, porque n más n sobre 2 más n sobre 4 más n sobre 8 más más 2 más 1, ¿cuánto vale eso? Le hemos usado antes. No recuerdo esa suma geométrica, No, como pero converge algo. converge algo. Le puedo enseñar un truco. Magda, ¿tú te acuerdas de esta serie o no? No era. Hay una que siempre termina como en 1 partido en 12, pero no sé si es esta. No, ok. Lo voy a Esa no, 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 esa no es. profe, perdón, esto tiende entonces a 2n más 3 en general, en total. No, pero no tan lejos. Te va a enseñar el truco mnemotécnico para acordarse. Yo dibujé un arreglo de tamaño 2n, ¿están de acuerdo? En la primera parte es n. ¿Están de acuerdo? No es tan bien dibujado, es eso. Ahora yo agregué n sobre 2. ¿Están de acuerdo? Ahora yo agrego n sobre 4. N sobre 8, no lo voy a escribir. N sobre 16. Cada vez yo agrego la mitad de lo que queda. N sobre 32. N da, 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 da. Es lo Nunca que llego estoy a... haciendo la suma. Nunca voy a hacer más que 2n. ¿Claro? Sí. Eso. Sí. Eso es 2n. Demostración gráfica. Está en el MIM. Yo la conocía antes, pero Nicolás Chabanel, mi colega y hermano, que tiene el mismo director de tesis que yo, trabajó en varias cosas y en particular en eso. Ok. So, la skip list no toma tan espacio porque es 2n, estos resumen de resumen de resumen. Eso permite de hacer búsqueda binaria, porque si yo quiero ir a la mitad, yo voy al resumen más alto, encuentro el elemento a la mitad, la lista más alta tiene 3 elementos, bajo, una vez que decidí si era a la izquierda o a la derecha, bajo y tengo un resumen de nuevo. El solo problema, si se hace eso, cuando yo voy a insertar, no va a tener cada 2. Yo de nuevo vuelvo a mi problema. No va a tener, mi resumen no va a ser exactamente 1 sobre 2 elementos. So, la skip list elige al azar. Cada vez que se inserta un elemento, se busca, se inserta
y se tira una moneda con probabilidad 1 sobre 2 para decir si va a ser en el próximo resumen. Una otra moneda para decir si es en el próximo resumen, una moneda para el próximo. Y eso hace que en promedio, la lista va abajo siempre tiene n elementos, pero la lista de resumen de eso tiene n sobre 2 elementos en promedio. Y la lista arriba, en promedio, n sobre 4, n sobre 8. ¿no? En promedio, la estructura no toma más que 2n en espacio. Y en promedio, se demora log n. En promedio. Pero es importante de ver que eso es en promedio sobre las valores de los coins, de las monedas que se tiró. No sobre el orden de los datos, no sobre los valores de los datos, que esos que se ven los hash y todo eso, solamente sobre eso. Y soy 47 segundos atrás del tiempo que quería, pero yo logré ver todo. Estas 3 familias de solución y 6 soluciones en total son solamente mi selección de la solución en general. Hay varias otras soluciones autorizadas, hay varias soluciones de árbol y todo eso. La que tuvo el más impacto en práctica son los B-árbol. Porque maneja la memoria externa y cuando tenemos datos masivos es donde queremos ser el más eficiente. Los ABL y Splaytree los Splaytree tiene bastante impacto y todavía hay búsqueda de variante más complicada para optimizar, porque no somos en el peor caso en práctica. En práctica, las instancias son mucho mejor que en el peor caso. Los computines son demasiado pesimistas, o los teóricos de la computación siempre piensan el peor caso, es una deformación profesional, es muy malo. Y los skip lists de los árboles autorizados eran buena idea, en general son realmente simples de implementar, pero el problema es que los computadores, yo tengo amigos en Intel que me explicaron bien en detalle por qué no funciona y por qué no va a funcionar. Es que los computadores, los procesadores optimizan mucho y predicen lo que va a pasar en un algoritmo. Y a veces predicen 16, 32, tienen un pipeline de 32 instrucciones. Y este tipo de estructura donde voluntariamente se pone al azar, hace que es casi imposible de predecir y rompe este mejora. Para que sea más eficiente, tiene que ser más que 32 veces más eficiente que los otros para compensar el hecho que el procesador está 32 veces más lento sobre ese, porque tiene defecto de predicción todo el tiempo. La idea es, yo me encanta la solución de los skip list. El aleatorio es bello, es matemático, se analiza y se enfrentó un poco a un gap, a un muro, digamos, en práctica. No significa, se podría usar a alto nivel para otras cosas, pero y es una buena idea, ¿vale? De todas maneras, la investigación siempre es de buscar varias soluciones y elegir la mejor. Skip list, a priori, no tiene tan aplicación práctica que lo que se pensaba antes. Y con eso tenemos un overview de alguna solución al problema de diccionario que permite de buscar, insertar, borrar. En los árboles de búsqueda, pero los skip lists tienen una forma de árbol binario. Se pueden ver como eso, son realmente skip lists. Pero siempre eso era en el modelo de comparaciones, donde comparamos los elementos. Y hay otra solución que es, por ejemplo, si buscan a mi apellido, no es mi ego, es que es fácil ayudar, Barbé, en una lista ordenada de nombre, realmente no debería buscar a la mitad. B es la segunda letra del alfabeto. Ojalá buscan al inicio del diccionario. Si los nombres son relativamente bien distribuidos, Barbé debería ser cerca del inicio. Y en mi escolaridad muchas veces yo era el primero o el segundo, porque había Abdelwahab antes que yo y después Barbé. En la lista de profesor, yo soy segundo. Nelson Baloyan está antes que yo. Pero eso usa la valor de lo que buscamos. Y eso es el capítulo siguiente. Y hay el hash y cosas como eso. Pero tiene problema, es que asume que la distribución es uniforme.
Si la lista de nombres tiene, no sé, un país donde todos los nombres inician par A, el B va a ser al final del alfabeto. Y si yo inicio por el inicio del alfabeto, yo va a quedar una complejidad lineal. Pero a eso me refería en el filosófico, es que la búsqueda binaria es súper simple. La lista enlazada es súper simple, pero tiene problema. O insertar en tiempo lineal o buscar en tiempo lineal. Cuando vemos en los árboles de búsqueda binaria es un primer paso para mejorar, pero en el peor caso se demora mucho. Y no hay mucha solución. No es arbitrariamente que nosotros los enseñamos algunas cosas y no otras. Hay básicamente 3 familias de solución que se puede hacer. O aleatoriedad, o balancear el árbol de manera que cada operación toma una comparación, cada nodo tiene una sola valor, pero entonces tenemos que organizar estas comparaciones de manera que eliminamos una fracción que en general es entre 1/3 y 2/3 en una VL del espacio de búsqueda, o nosotros vamos a hacer más que una comparación a cada operación, en el caso del árbol 2, 3, 2, pero de nuevo tenemos que ser cuidado para todavía eliminar una fracción constante del espacio de búsqueda. Y eso, y me demoré un poco más que lo que quería, 6 minutos más de lo que quería, pero eso. ¿Está claro o no? Sí. ¿Quieren hacer Sí. preguntas en la grabación o yo paro la grabación y hacen preguntas después? Los alumnos pueden aprender de sus preguntas. Yo tenía una duda Sí. sobre que cuando uno, entre comillas, si uno necesita ordenar ciertos datos, uno elige una estructura, ¿no? Y esas estructuras tienen estas propiedades de tiempo, como se demora logaritmo de n, o se demora 2n, o tiempo lineal, etcétera, etcétera. Sí. Al final, si uno elige usar esa estructura, después uno no puede. O sea, no existen casos donde yo pueda cambiar de estructura para aprovechar esa otra estructura que tiene ese otro tiempo. Por ejemplo, puedo insertar como mis elementos linealmente y después buscar de manera binaria. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, te entiendo ¿Puedo muy bien. utilizar distintas estructuras? Te voy a... Eso es una muy, muy, muy buena pregunta y es algo que quería explicar. No sabía si lo vais a explicar hoy o no, pero muy pronto. No solamente tú puedes cambiar de estructura, pero hay solución muy, muy práctica en la vida real donde tú usas varias estructuras sobre los mismos datos al mismo tiempo para aprovechar de los varios ventajas. Pero parece, pero es muy costoso, ya estamos optimizando todo, ¿cómo vamos a tener redundancia como eso? Pero es algo que yo lo voy a ilustrar, no lo voy a demostrar en general, pero ya yo lo introducí con los árboles binarios de búsqueda, que en el diccionario tengo las llaves, que son los números que dibujé acá, ¿sí? Pero la llave no es realmente lo que nos interesa. Lo que nos interesa es la información. Lo voy a escribir mejor. ¿Sí? Y la información en general toma mucho, mucho, mucho más espacio que las llaves. ¿Sí? So, cuando yo dibujé en journal o en la pizarra cualquier profesor del mundo, en general escribimos solamente las llaves, porque reescribir todo y hay que mover todo y no vamos a escribir. Pero en el computador, las llaves son solamente un número y la información son, por ejemplo, en tus cursos, asociado a tu login, hay todas tus notas de toda tu escolaridad, toda tu foto, todo tu post en el foro, hay mucha información. Y si queremos buscar sobre eso, lo que hacemos es un árbol que tiene puro llaves. En este no está una mentira cuando dibujo solamente los números. Y en las hojas tenemos punteros al lugar en memoria, en el disco duro, en estocaje, donde hay la información. Cada hoja,
los nodos, las llaves que están acá son para encontrar la hoja que queremos, que corresponde a Magda, que corresponde a Eduardo, y encontrar la información que es relevante para eso. Y si yo tengo que, hay una estructura que es, por ejemplo, hay un alumno muy estresado que quiere su nota todo el tiempo, yo voy a hacer un split tree y su nodo va a ser muy cerca de la raíz y yo voy a acceder a su información muy rápidamente, yo como cursos, yo como sistema. Pero si yo quiero optimizar en el peor caso, yo puedo tener una otra estructura de indexamiento. Dibujé un árbol, de verdad debería buscar una skip list. So, una skip list va a ser como eso, con torres de tamaño distintos, al azar y torres pequeños. Y esta torres tiene las llaves en la lista y cosas como eso, se optimiza un poco, pero cada torre corresponde a una entrada y va a tener punteros a la información. Y cuando la información toma mucho espacio, nos podemos permitir de duplicar, triplicar la estructura de diccionario que, dado una llave, encontrar dónde está la información. Y entonces, sí, tú elegirás una estructura, la mejor, pero en el sistema de base de datos a veces tiene más que, de verdad tiene los datos en un orden, pero tiene una permutación que da los datos en un otro orden, sin duplicar los datos, solamente duplicando los punteros a los datos. Es como ordenar los alumnos por nota y ordenar los alumnos por root y ordenar por apellido. No estoy ordenando todos los datos de cursos todo el tiempo, estoy ordenando solamente los nombres y los punteros a su información en los cursos no cambian, todavía apuntan a eso. ¿Eso te levanta la duda o no? Sí, o sea, me quedé pensando un poco en la pregunta y me imagino que los costos de cambiar, entre comillas, de estructura y buscar los datos tienen que ser menores a buscarlo en la estructura original, porque si no, no vale la pena hacer ese Sí, cambio de pero estructura para buscar. depende, porque si tú vas a hacer 10 millones de búsqueda, una búsqueda puede ser log-n o algo como eso, pero si tú vas a cambiar de estructura para optimizar los 10 millones para que sea en tiempo constante, en promedio o algo como eso, vale la pena. Y eso es la análisis amortizada, se ve más en CC4102. Pero Claro. tu pregunta al inicio, ¿vale la pena de cambiar de estructura? Te digo, a veces sí. Y a veces incluido vale la pena de mantener 2 o 3 estructuras sobre los mismos datos. Es un index. Y la Claro. manera de visualizarlo es cuando tiene un libro, no sé, un libro de clase o algo como eso, tiene la tabla de contenido. Y eso es un index, te permite de encontrar algo, pero tiene que, en general, hacer una búsqueda lineal en la tabla de contenido para encontrar el que te interesa. Pero al final tiene algo que se llama un index, en una lista de palabras en orden alfabético, y tú vas a hacer una búsqueda binaria dentro de eso. Y cuando tú encuentras la palabra, te da la lista de páginas en cual esta palabra ocurre. Este concepto está explorado. Y eso son dos estructuras de indexamiento sobre el mismo contenido, que es el libro. Y tú ves bien que el index es 5 páginas, la tabla de contenido es 2 páginas y el libro es 500 páginas. Pero los editores decidieron con razón que valía la pena de tener esas dos estructuras para que se pueda buscar de dos maneras distintas lo que uno quiere en el libro. 3 de verdad, porque tú podrías leer las 500 páginas del libro para intentar de encontrar lo que tú quieres adentro. Pero eso es el trabajo que hacemos en estructura de datos. El problema de diccionario es un caso particular muy importante, eso pasamos mucho tiempo en eso. Pero cuando se trata de, por ejemplo, ahora yo trabajo con un alumno sobre secuencia time series, medida astronómica en el tiempo. Y tenemos muchos time series y vamos a querer ver cuáles son similares a otras. Y no es un problema de diccionario, pero igual vamos a indexar de varias partes para poder hacerlo más rápidamente. Colegas y amigos trabajan en bioinformática, tiene el ADN de muchos humanos o de muchos virus, por ejemplo, y quieren detectar si un virus está muy similar a un otro y van a tener, no comparar cada uno, van a querer pasar por una estructura de indexamiento. Y no soy 100% seguro, pero yo apostaría bastante que sí, tiene varias estructuras de indexamiento para los mismos datos, para poder acelerar la búsqueda.
y eso. Ok, eso era mi charla filosófica sobre, no deberían pensar que saben todos los árboles de dados, todos los skip lists, todos los abeletos, playtree, todos los árboles de tres, todos los árboles. Hay muchos detalles técnicos que se aprende leyendo, pero a mí al mínimo, cuando yo aprendo, me gusta tener un overview, una mapa general y después de hacer un zoom en los detalles. Y después quedarme con la mapa general y saber que yo puedo reinventar los detalles, pero saber dónde voy. Y esa es la mapa general, la visión global que doy de los diccionarios. Hay una otra que yo hago cuando vamos a ver los la estructura de datos con dominio discreto, que son las tablas de hash y los tries y cosas como eso. Pero eso es la visión general para los diccionarios. ¿Tú, Eduardo, tenía una duda, una pregunta? No. No, estoy como procesando todo. Pero Procesando. está, Ok. sí. Bueno, ve que yo hablo demasiado. Había dicho 30 minutos y a veces 45 minutos, pero es algo. Para las 2 minutos del horario de clase y en grabación, yo me gustaría que sea en la video. Yo quiero aprovechar de pasar a un otro nivel, a un metanivel. A mí me encanta dar este tipo de charla. Realmente, créanme, me encanta. Me encanta en modo presencial, en modo online. Yo soy feliz de transmitir eso. Pero yo creo que ustedes no aprenden tanto cuando reciben eso de manera pasiva que cuando hacen algo de manera activa. El curso ideal sería tener texto muy interactivo. Por ejemplo, lo que intentamos de hacer con Patricio con las apuntes o algo como eso. Aquí ustedes pueden decir, oh no, yo no quiero Joaquín, yo voy a poner un otro nombre, oh, ¿qué pasa acá? Y jugar con eso. En vez de yo dibujar mal y mover las cosas. Para aprender, una video que explica todo eso. Y después una sesión activa donde tiene que resolver problemas. Y no problemas arbitrarios, problemas que el profesor ha pensado, que son de dificultad incremental, pero donde ustedes van a hacer errores y a ver, va a ser pocas errores, pero algunas preplanificadas más o menos por el profesor para que aprenden. Y para que después en la vida real, después de también hacer la tarea, donde es a un otro nivel de dificultad y todo eso, porque en la vida real, cuando se va a encontrar con un problema, lo que esperamos de ustedes como ingeniero no es, eso es un Bearbol. Yo voy a buscar la librería de Bearbol y yo voy a llamar la librería de Bearbol. Eso es un trabajo de técnico. Lo que queremos es que a resolver este problema en clase, que está resuelto hasta 20 años, básicamente, aprendan la técnica de resolución de problemas y que cuando van a ser ingeniero y que van a tener no que inventar un Bearbol, van a tener, no sé, que inventar cómo hacer los hornos solar más eficientes porque no hay más gas y petróleo y que hay que cocinar todo en el solar y que inventar un termostato. Van a pensar a la teoría de la información y cómo dividir y van a usar la técnica que han aplicado en clase para aplicarlo a eso. Y yo creo que la docencia tradicional a dar charla era haciendo algo y después con los ejercicios los alumnos aprendían a resolver problemas, pero que Flip Classroom, que existaba antes de pasar online, pero que online tiene una relevancia más fuerte aún, puede hacer que ustedes ven video, leen apuntes, después practican con el apoyo del profesor en vez de ser, y en grupo, en vez de ser solo en la casa. Y que después hacen algunas cosas solo como la tarea, los ejercicios formativos, para asegurarse que no son pasivos y para recibir un feedback, para después ser más listo para la vida real. Y lo que agregaría es que ahora hay estudios, no lo había pensado, yo sabía que Flip Classroom enseñaba más y necesitaba más energía, que probablemente a los alumnos le cuesta más, pero hay estudios ahora que muestran por física que los alumnos piensan que aprenden menos. Tiene cómo se enfrentan a más dificultad cuando tienen que hacer las cosas que cuando escuchan, pueden tener el sentimiento que cuando escuchan todo pasa bien, así que aprendieron bien. Mientras cuando hacen, encontró problemas, así que no pasa bien, no estoy aprendiendo bien. Tienen la sensación que aprenden menos, pero al mínimo en este estudio sobre docencia de física validaron que al final del semestre los alumnos que pensaban haber aprendido menos
tenía mejor nota sobre el examen. Y yo no revisé los exámenes si no era un poco, si no hacen trampa. A priori no hacen trampa, lo querían medir realmente, pero no es porque piensan que aprenden menos, que realmente aprenden menos. Hay que validarlo. No lo validé en teoría de la computación, es un proyecto futuro, pero al mínimo, no me creen. Yo tengo la intuición que aprenden más en sesión activa. Pueden tener su intuición, pero al menos sean conscientes que la impresión de aprender menos puede ser una trampa, puede ser falsa. Y eso. Y eso. Con eso termino mi hora de clase. Yo voy a parar la grabación y me quedo disponible para hablar del paro y de cosas que... ¿Le parece bien? Ok. Stop.